Acompáñenme en un viaje introspectivo donde voy a contarles las lecciones que me hubiese gustado conocer antes de los 35 años. Bienvenida, bienvenido. Cada uno de nosotros lleva consigo un viaje que ha recorrido en la vida, y ese viaje es la edad actual que cada uno de nosotros tenemos. Hoy voy a compartirte unas lecciones que he aprendido en este tiempo de mis 35 años. Cada mes de mayo cumplo años y es una oportunidad donde aprovecho para hacer una reflexión y poder hacer una introspección acerca de aquellas vivencias, aquellas situaciones pasadas y aquellas lecciones que he aprendido, porque la vida es la gran maestra, pero la vida tiene una particularidad, y es que nos enseña sin decirnos nada. La vida nos da lecciones y está en cada uno de nosotros aprender eso que nos enseñó. Quizás una de las lecciones que te voy a compartir puedan desafiar tu perspectiva, tus creencias o algunos paradigmas que podamos tener, pero precisamente quiero decirte que esas lecciones fueron las que me ayudaron a desafiar mi perspectiva, mi visión, poder tener claridad en mis sueños y en todo aquello que nos planteamos. Espero esto te sirva y que sea de utilidad en tu vida estas lecciones que a continuación voy a compartir con cada uno de ustedes. Lo primero que me hubiese gustado saber antes de mis 35 años es que ser un empleado limita mi crecimiento económico. Es decir, que cuando nosotros somos empleados, lo que hacemos es intercambiar nuestro tiempo por dinero. Cuando una persona recibe una paga quincenal o mensual, te dan un cheque o te depositan tu salario a una cuenta de banco, lo que están haciendo es pagándote por el tiempo que tuviste en esa empresa. Y cuando vamos al supermercado, compramos los alimentos o cualquier cosa que nosotros compremos, lo que estamos haciendo es pagando con nuestra vida, porque cada uno de nosotros nos dan esa paga por ese tiempo, inclusive está estipulado por horas. Te pagan a cierta fracción o a cierto salario la hora. Pero aquí hay algo que a veces no tenemos claridad, y es que si nosotros perdemos ese dinero por el cual estuvimos trabajando un mes, podemos volver a recuperar, porque el dinero solo es papel que se está imprimiendo. Pero si perdemos la vida, no podemos volver a recuperarlo. Entender esto nos da claridad para saber a qué nos vamos a dedicar en la vida. Si lo vamos a realizar a través del trabajo tradicional de 8 horas, tú vas a una empresa e intercambias tu tiempo por dinero, o te vas a dedicar a ser emprendedor, a ser un freelancer, a trabajar de e-commerce, a ser un nómada digital, o a trabajar de acuerdo a tus pasiones, a monetizar tus pasiones. Sucede que cuando nosotros tenemos claridad en esta visión de trabajo, nos damos cuenta que no podemos nosotros solo trabajar de algo tradicional, como un trabajo de 8 horas, estar en una empresa. Y además nos da claridad en el hecho de que nosotros
no solo intercambiamos ya nuestro tiempo por dinero, sino también ya no trabajamos solo por una libertad financiera, sino también por nuestra libertad de tiempo. A mí de manera particular me gusta tener tiempo para disfrutar de mi pasión como lo es el deporte, el fútbol. Cada uno de nosotros tenemos una pasión que nos gusta, pero a veces cuando limitamos nuestro tiempo y lo intercambiamos por dinero, es cuando nos vemos que a veces hay personas insatisfechas que no tienen tiempo para disfrutar con la familia, para estar con los hijos o para hacer eso que te gusta. Esta es una de las primeras lecciones que me hubiese gustado tener claro antes de los 35 años para saber entender que no solo podemos dedicarnos a un trabajo tradicional de 8 horas, sino también tenemos otras opciones de trabajo de acuerdo a nuestros sueños, a nuestras pasiones y a nuestro desarrollo y superación personal. Hacer un freelance. Me hubiese gustado saber cómo funciona el sistema financiero. Y es que a veces nosotros no nos educamos financieramente y es necesario que comprendamos conceptos básicos como el ahorro, las inversiones, comprender los mercados, también saber descubrir las oportunidades financieras, cómo podemos desarrollar nuestras ideas de negocio, aprender acerca de las ventas y todo esto nos ayuda a poder administrar inteligentemente nuestras finanzas. También saber cómo leer un estado de resultados, también cómo eh, podemos comprender un balance general. Son aspectos que sí o sí necesitamos saber, no solo el que estudia administración de empresas o el que estudia contaduría, sino cada uno de nosotros necesitamos saber porque todos administramos nuestras finanzas personales. Cuando no tenemos esta educación financiera, es cuando nosotros a veces no nos va bien en nuestras finanzas y no tenemos un crecimiento financiero, porque no sabemos cómo funcionan los créditos de los bancos, no sabemos cómo funciona todo el sistema financiero creado, que muchas veces ese sistema está creado para mantenerlo en un estatus donde a veces nosotros, si no sabemos entender esas reglas del juego, podemos caer en ese engaño de los bancos, en el engaño de las tarjetas de crédito. Cuando nosotros entendemos las reglas del juego, sabemos jugar con esas reglas y aprender a utilizar estrategias financieras para no caer en esas reglas. Y es que precisamente cuando nosotros nos educamos financieramente, adquirimos todo ese conocimiento. De manera particular, me tocó aprenderlo de manera empírica, aunque había ido a la universidad, pero hay algo que se da y es que en la mayoría de universidades no enseñan educación financiera. Y cuando uno egresa de la universidad, tiene esta limitante de este desconocimiento financiero, inclusive eh, conceptos que pueden parecer tan obvios como el IVA, cómo funciona que cuando tú eres un empleado tienes que pagar un porcentaje al Estado por el hecho de estar trabajando, tienes que declarar la renta cada año cuando tú eres empleado. Estos conceptos yo no los tenía claros porque en la universidad nunca me enseñaron educación financiera. Fue algo que lo desarrollé de manera autodidacta y tuve que desarrollarme en una formación continua.
Por eso es muy importante la educación financiera. Cuando tú comprendes cómo funciona todo el sistema financiero, al final te das cuenta que hay un gran porcentaje que inclusive cuando tú vas a pedir un crédito al banco, si eres empleado te cobran créditos más altos y que la única forma de tú muchas veces tener el pago de cero impuestos o que te den un crédito inclusive a una tasa de interés baja o al 0%, la única forma es que seas una persona rica que tenga mucho dinero. Y es así como a veces a unas personas les puede parecer algo que cómo es que un sistema financiero está desarrollado de esta forma cuando tú lo comprendes, te das cuenta del engaño de los bancos. Entonces, cuando tú descubres todo esto, es cuando te das cuenta que ese sistema, si no lo sabes comprender, te puede llevar a ser una persona hiperconsumista o también te puede llevar a tus finanzas personales a la bancarrota, porque si no sabes comprender cómo funciona un interés, si no sabes comprender cómo funciona todo el proceso financiero, puedes ir fácilmente y tú comprarte un carro, un vehículo de $20,000 y hipotecar toda tu vida para trabajarle solo para el banco o para trabajar solo para lo que es trabajar solo por otras personas, para otras personas y al final hipotecas toda tu vida. Cuando nosotros comprendemos esto y nos educamos financieramente, nos damos cuenta de todo esto y administramos más inteligentemente nuestras finanzas personales, lo cual conllevará a un crecimiento financiero y a una mejor bienestar financiero para nuestra familia y también de manera personal.
Me hubiese gustado saber que es un error dedicarse solo a estudiar en la universidad los primeros años de la juventud. Y en esto quiero ser muy claro en el hecho de que si este video le llega a una persona que está dentro de los 20 años o está viviendo la década de los 20, que reflexiones y decirte que en esta década te está jugando gran parte de tu futuro financiero. Y lo que hagas en esta década va a marcar cómo tú te encontrarás cuando tengas 35 años o cuando tengas 40 años o cuando tengas 50 años. Lo que quiero dar a entender con esto es que si tú en esta década te dedicas solo a estudiar en la universidad y no te dedicas a emprender y no te dedicas a desarrollar tus ideas de emprendimiento, esto va a mermar tu capacidad de alcanzar tus metas en menor tiempo. No quiere decir que si tú llegas a los 35 años o a los 40 no puedas desarrollar tus metas y tus sueños. A cualquier edad nosotros podemos desarrollar nuestras metas, nuestros sueños. Porque también si hay personas que verán este video y tienen más de 35 años, quiere decir que ya no puedan lograr sus sueños, porque todos podemos. Lo que trato de enseñar y la lección que he aprendido es que si comienzas a una edad más temprana, puedes lograrlo de manera más rápida. Pero si tú tienes una edad de 50 años o de 60, también se pueden lograr esas metas. Y un ejemplo muy claro es la cadena que muchos conocen, KFC, Kentucky, eh, que eh, el que desarrolló esta empresa lo pudo hacer a los 65 años. Y así muchas personas han logrado desarrollar sus estrategias de emprendimiento. Pero lo que yo quiero transmitir con esta idea y con esta lección es que si tú tienes esta década de los 20, aprovechala al máximo. Si estás en la universidad, haz un voluntariado con una ONG, con alguna organización, haz una pasantía, ve a aprender sobre alguna empresa. Quizás en ese momento no recibas una remuneración, pero el aprendizaje que está quizás tú adquiriendo, cómo quizás vender un producto, aprender sobre ventas, habilidades de ventas, porque al final todo es una venta. Cuando tú salgas de la universidad y si vas a ir a buscar un empleo, tienes que venderte como profesional, tienes que vender tus habilidades. Pero si no sabes de ventas, eso te va a dificultar en el hecho de entrar a un mercado laboral. Pero también hay otro aspecto muy esencial y es que en la década de los 20 quizás sí, tú tienes el apoyo quizás financiero de tus padres, tú vas desarrollando una idea de emprendimiento y puedes ir quizás, no te funcionó, pero no vas a sentir tanto el fracaso en el hecho de que tú lo estás desarrollando, pero no estás preocupado quizás por pagar una hipoteca de la casa, no estás preocupado por quizás por los recibos, por pagar renta, o sé que hay muchas personas que también les toca desarrollarse de esa manera, estar en la universidad y también pagar una renta, pagar eh, inclusive su universidad, las colegiaturas. Todo ello no se debería ser ciertas personas que lo hagan de esta manera, porque el aprendizaje que están teniendo estas personas les va a ayudar en su vida ya más adulta. Entonces, un error que se comete, y es una de las lecciones aprendidas, es dedicarse solo a estudiar en la universidad y no llevar una idea de emprendimiento, no llevar una idea de negocio o ir desarrollando un aprendizaje a la par junto con el estudio universitario. Porque al final esto te va a ayudar si tú quieres desarrollar tu propio emprendimiento, pero también te va a ayudar a tener experiencia, que es una dificultad que a veces te encuentras cuando ya sales de la universidad. Que tú te has dedicado quizás 10 años
a estudiar, pero cuando tú vas a buscar una oportunidad de empleo, te dicen cuántos años tienes de experiencia. Y ahí es donde tú recapacitas y dices, solo he estado estudiando, pero no me dediqué a adquirir experiencia cuando podía tener más tiempo. Entonces, podemos decir, es que cuando tengo quizás 17, 20 años, yo no tengo dinero para invertir, pero es que no es solo invertir el dinero, es cómo también inviertes tu tiempo, cómo te educas financieramente, solo pasas quizás distrayéndote en redes sociales, y todo eso tiempo a la larga te vas a dar cuenta que ese tiempo que invertiste desperdiciándolo lo necesitas para desarrollar tus ideas y tu emprendimiento. Así que si tú estás en esta década de los 20, aprovéchalo al máximo. Y como te he dicho, es algo que muy valioso, que si tú lo pones en práctica, verás que será muy beneficioso, no solo para crecer financieramente, sino también para tu desarrollo y tu crecimiento personal. La última lección que quiero compartir con todos ustedes es que es más fácil vencer el fracaso que vencer el éxito. Pero ¿cómo nos puede parecer que será más fácil ante un fracaso nosotros vencerlo que el propio éxito? Y es que precisamente hay algo que está relacionado con la educación que a veces nosotros recibimos. Y es que nos educan solo para el éxito, pero no nos educan para el fracaso. Y nos damos cuenta que cuando estamos en la vida real, en la vida cotidiana, es más frecuente encontrarnos con el fracaso que con el éxito. No quiere decir que nosotros no vamos a tener éxito, pero es que dentro de cuando nosotros queremos alcanzar el éxito, hay algo que yo llamo como la clave del éxito y es fracaso más fracaso, que nos lleva al éxito. Y siempre vamos a encontrar el fracaso en ese camino hacia el éxito, pero no nos enseñan cómo reaccionar ante ese fracaso. También conlleva el hecho de que el éxito es engañoso. Y es que cuando nosotros vamos y vemos la etimología de la palabra éxito, encontramos que significa salida. Y desde ahí ya nosotros tenemos un aprendizaje. Y es que el éxito es estar en constante salida. Cuando nosotros logramos tener quizás una licenciatura, lograr una maestría o lograr algún sueño que nosotros queríamos, eso nos lleva a una zona de confort y podemos seguir viviendo solo del éxito pasado, esto que yo logré, pero esto me impide también poder desarrollar en otras áreas y me permite creer que ya lo logré todo porque considero que ya alcancé todo lo que quería, pero es precisamente cuando nos damos cuenta que fuera de la zona de confort es donde se dan los éxitos. También el hecho de creernos exitosos nos lleva a veces a enmarcarlo solo en un solo, nos lleva a enmarcarlo en una sola dirección. Es decir, que a veces conlleva también una educación que se nos ha sido inculcada. Yo de manera particular dediqué eh, más de una década a mi formación universitaria dentro de todos los estudios que hice de licenciatura y después quise desarrollarme con una maestría y también actualmente siempre sigo en formación continua. Pero el hecho de que muchas personas que se han dedicado a hacer esto mismo, quizás no, yo lo hice desde la psicología, desde la administración de recursos humanos, pero también hay otras personas que se enfocan en estudiar quizás en una década medicina, administración de empresas o alguna otra carrera relacionadas a sus pasiones. Pero esto conlleva el hecho de enfocarse en que solo eso pueden hacer en la vida. Es decir, que si soy médico, solo me voy a dedicar a ser médico.
pero quizás a veces yo quiero aprender de marketing, yo quiero aprender de administración de empresas, o yo quiero aprender a tocar la guitarra, o a mí me gusta quizás a veces dedicarme a las ventas, a las ventas online, o al e-commerce, o me gusta dedicarme a las ventas directas, salir a vender un producto, pero como estoy enfocado en que yo me dediqué en una gran medida, en una gran parte de mi vida, a desarrollar una carrera porque invertí tiempo, invertí dinero, y cómo es que me voy a dedicar a otra cosa. Inclusive están la percepción o lo que a veces ya son esquemas mentales que hay como, y si me dediqué a esto y si ahora me dedico a esta otra cosa, no es que yo perdí mi tiempo o el que van a pensar las otras personas si yo me dedico a esto, tanto tiempo que me dediqué a estudiar, son conceptos, esquemas mentales que a veces los vamos arraigando y solo nos enfocamos en una sola dirección. Por eso es que el éxito es engañoso, porque nos puede llevar a esas dos cosas, a vivir del pasado o orientarnos en una sola dirección. Yo de manera particular he tenido muchas pasiones, he aprendido a tocar la guitarra, me gusta mucho aprender de marketing digital y aprender de muchas otras cosas. No tiene por qué el hecho de que sí me dediqué mucho tiempo de mi vida a estudiar la psicología, a desarrollar otros aspectos como los recursos humanos, pero eso no me limita a desarrollarme en otras áreas o a querer explorar otras cosas. Inclusive hice algo relacionado a la venta directa, marcarme en un proyecto donde ir a vender directamente, que era algo que consideré que era necesario aprender. Y sí, en su momento lo hice, pero después cuando te vas profundizando te das cuenta que es necesario porque te enseña muchas habilidades para la vida. Por eso esta última lección eh, es muy importante conocerla y entenderla, que lo importante es dar lo que nos gusta, nuestras pasiones. Si a ti te gusta crear contenido, hacer videos en YouTube, no tiene por qué limitarte el hecho de que el que van a pensar, o si no tienes la habilidad, hazlo, comienza a hacerlo. A mí de manera particular me gusta crear contenido en redes sociales, me gustan muchos aspectos como el de la radio y cosas que son como pasiones. Me gusta mucho la psicología y la enseñanza, pero no me limito al hecho de no querer aprender otras cosas o desarrollarme las ideas de negocio o emprendimiento. Creo que es muy importante saberlo, esto, y esta es la última lección que te he compartido, que me hubiese gustado saber antes de los 35 años. Espero esto te sirva en tu vida cotidiana. Quiero finalizar diciéndote que el éxito no es un destino, sino un constante viaje de crecimiento y superación personal. Cada uno de nosotros define nuestra propia idea de éxito de acuerdo a ese concepto que tengamos. No es algo absoluto, sino que cada uno tiene su propia idea de éxito. Eh, es algo que es relativo y subjetivo. Para muchos éxito será eh, alcanzar, comprar su casa antes de los 40 años, para otros éxitos será el viaje que tanto soñaron, para otros éxitos será el poder encontrar una pareja y tener una familia. Cada uno de nosotros decidimos esa propia idea de éxito, pero lo importante es que entendamos que en la vida, independientemente de la edad que tengamos, siempre podemos crecer de manera personal, poder desarrollar como personas. Lo importante es no estancarnos en una zona de confort y estar en formación continua independientemente a lo que nos dediquemos, a alguna profesión, a algún oficio, como padre o como madre. Ello nos ayuda para la vida cotidiana. Gracias a todos los que verán este video. No olviden suscribirse. Estamos a un clic de distancia. Saludos. Hasta luego.